Dos mujeres, dos amigas, mucho café, mucho vino, sobre todo vino. Siempre. Libros, películas, obras, cultura, sociedad, muchas preguntas y mucha risa. Yo soy Lina y estoy con Juliana, y estamos en Las Bien Portadas. Este es un podcast para hablar del amor, de las relaciones, de la vida, de la muerte y de todas esas historias que nos contaron sobre cómo deberíamos vivir. Porque incomodar, preguntar y cuestionarse es como debieron enseñarnos a portarnos. Eso somos Las Bien Portadas. Bienvenidos, bienvenides y bienvenidas a todas las bien portadas. Hoy vamos a hablar de cuál es el precio a pagar por amor. Para los y las que no han escuchado, y les que no han escuchado nuestro episodio anterior, hablábamos del amor romántico y de cómo no es tan inocente como nos lo vendieron. Hicimos un recuento bastante interesante sobre no solamente el amor romántico, sino la historia de cómo se instituyó luego el matrimonio, cómo fue evolucionando también el rol del hombre y de la mujer dentro de esta estructura social. Y hoy queremos abordar el precio que tenemos que pagar por ser amadas, aceptadas y buenas chicas, es decir, bien portadas. Así es. Juli, sigues tú. Bueno, y para esto me gustaría replicar la intro que hicimos en el episodio pasado y podemos volver a estos cuentos con los que crecimos, pero en este caso me gustaría volver a Cenicienta porque me parece que es muy evidente el precio que ella tuvo que pagar y por qué lo tuvo que pagar. Me gustaría entrar en eso. Entonces, pues una síntesis muy breve del cuento: es una mujer pobre, bueno, se volvió pobre. Ella era rica. Ella pertenecía a la sociedad, digamos, de élite, a la crema nata, como decimos nosotros. Pero muere su papá, entonces todos lo conocemos la historia, viene la madrastra, vienen las hermanastras y ella queda desamparada, queda sin plata y se vuelve lo que se llama despectivamente la sirvienta de la casa. Ojo, porque es que además queda, mira, es que es increíble, queda desamparada, queda sin un hombre que la proteja y le dé su lugar frente a quién, frente a otras mujeres malvadas. Exacto. Que le van a sacar los ojos más o menos si no hay un hombre que venga a mediar entre nosotras, porque somos como arpías que nos sacamos los ojos entre nosotras. Exacto. Entonces, lo que nos vende Disney es que ella está buscando su príncipe azul, que la rescate de esto. Pero si te pones a ver y volvemos a nuestra idea de dónde nació el amor romántico y de cuál es el origen y cuál es la verdadera razón del amor, pues lo que podemos ver es que ella es una mujer que está buscando recuperar su estatus. Como el mito de una movilidad social perdida. Exacto. Ella pierde su estatus, ella queda huérfana y ella deja de pertenecer a esa sociedad a la que ella estaba acostumbrada, a los lujos a los que ella estaba acostumbrada. Y la manera de regresar a esto es a través de un hombre, porque pues la sociedad siempre ha sido manejada de esa manera. Para esto me gustaría empezar hablando de una película. Bueno, a mí creo que a las dos nos encanta el cine y hace poco me vi una película, se llama, bueno, no sé cómo decirlo en el nombre original porque es una película nórdica, si no estoy mal. Se llama La hermanastra fea. La directora es Emily Blychfeld. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero es una comedia negra que habla de esta historia, en mi opinión, desde el horror como siempre debió ser contada. Genial. Y entonces esta historia nos narra qué tuvo que atravesar ella para poder regresar a ese estatus al que ella pertenecía, cómo tuvo que transformarse. ¿Cuál fue el precio que tuvo que pagar? ¿Cuál fue el precio que tuvo que pagar? Y entonces aquí empezamos y hacemos una buena introducción a nuestro tema que nos llama tanto la atención, y es qué tanto estamos dispuestas a pagar para poder acceder a este amor romántico, que nosotros le llamamos amor romántico, pero si vamos a la Cenicienta le está llamando a pertenecer. No sé cada uno cuál sea el fin, o cada una cuál sea el fin, pero es el precio que queremos pagar. Entonces esta película vuelve literal, nos trae el horror de las cirugías, nos trae la ansiedad por adelgazar, la obsesión por la simetría, nos trae cómo el cuerpo ideal es el que logra encajar, y esto implica que nosotras tengamos que someternos a básicamente editar nuestro cuerpo y
Hoy le llamamos cirugías plásticas, pero en esta película que a mí me encantó y se las recomiendo, por favor, búsquenla, se le llama, es una mutilación del cuerpo. Claro, porque es que además en el cuento, digamos, este es basado en el cuento original, Así es. que luego Disney suaviza. En el cuento de Disney, si ustedes recuerdan bien, a las hermanastras no les cabe el pie dentro del zapatito de cristal y ellas tratan por todos los medios, de todas maneras, de encajar ese pie. O sea, imagínense ustedes uno tener que portar unos zapatos que no son de la talla de uno. Y ella, en realidad, en el cuento original, las hermanastras se cortan los pies, Sí. se mutilan parte del talón y parte de los dedos para poder que les quepa, En los pies, para poder encajar. para poder encajar en ese zapatito, sí. Esto suena súper mórbido y súper alejado de la realidad. De hecho, en la película que les cuento sin mandar muchos spoilers, se muestra como como lo muestran como en vivo, esa carnicería a la que se debe someter una mujer al prestarse para transformar su cuerpo físicamente, porque nosotros pues claramente si te van a arreglar una nariz tienen que romper el hueso. Obvio. ¿Y para competir por quién? Exacto, para el competir príncipe. por el príncipe, Ujú. para competir por la promesa, ¿sabes? Eso. Entonces, esto me hace pensar que al ver la película uno se puede sorprender mucho, se puede asquear mucho, pero a mí me parece que esto sigue, al igual que como lo hablábamos en el episodio anterior, que hablábamos del amor en la antigüedad, parecía muy lejano, pero esto sigue completamente vigente. Claro. Nosotros estamos sometidas a editarnos el cuerpo hoy Una y otra vez. y esto es una carnicería constante De acuerdo. y nos parece Normal. normal, pero es que yo a veces creo que el mundo ha cambiado, pero esto nos sigue pareciendo No, normal. es que nos lo han vendido como autodeterminación y decisión propia. Eso es lo más Pero en realidad duro. no es así, no es así. Yo no creo que haya alguien que se vaya al quirófano porque siente que tiene la nariz grande y sencillamente le apetece tenerla más pequeña. ¿Por qué? ¿Quién te dijo que tu nariz es grande? Pero esto que has dicho, ¿Con relación a quién la tienes grande? pero esto que has dicho es lo que más me duele de nuestra actualidad y es ahora, que es lo mismo que hablábamos del amor romántico, es el mismo discurso, solamente que con una ilusión diferente hoy. Ajá. Y lo que más me duele, porque me duele en el alma, es considerar que esto sea feminismo. Claro. Que yo soy dueña de mi cuerpo y por eso yo tengo el derecho a transformarlo y a someterlo. Para los piropos de No, otros. no, porque la ilusión es que esto es para mí, para hacerme feliz a mí, porque yo me siento mejor, porque yo me amo a mí misma y porque yo no respondo ante los hombres. Entonces, si yo quiero unas setas más grandes, me pongo silicona, pero entonces yo me estoy sometiendo incluso a perder la vida, porque cuando uno entra en una anestesia general puede perder la vida. Creer que esto no responde a los mandatos patriarcales del cuerpo que ellos mismos formaron, porque los primeros cirujanos plásticos fueron hombres, del cuerpo que ellos mismos crearon para nosotras a través de estos cuentos y a través de toda la historia. Eso es lo que realmente me molesta de nuestro hoy, que creamos que esto es feminismo. No, total. Además que finalmente digamos, este dominio sobre nuestro cuerpo es cambiante. O sea, nunca van a estar conformes. Es decir, durante una época, en la época de Rubens, el pintor, los cuerpos redondos y voluptuosos, o Botticelli incluso pintaba mujeres con unas curvas sumamente pronunciadas, con unos culotes grandototes, unas caderas bien voluptuosas, generosas, divinas, y luego se vuelven, no, o sea, Mobiliani, chiquititas, flacas, esqueléticas. Creo que de hecho hoy estamos Claro. volviendo a la delgadez extrema. Por supuesto. Pero ¿esto por qué? Porque nos quieren cansadas, nos quieren desalentadas, nos quieren flacas, raquíticas, porque yo creo que en el amor del chocolate que se nos pega en las caderas también está nuestra fuerza para poder Pero por supuesto. responder, obviamente. Bueno, entonces, estos estándares de belleza, ¿quién los dicta, no? Y cómo nos afectan más dependiendo de dónde estemos, digamos.
Si nosotros estuviéramos en un lugar recóndito en África, de pronto nos encantaría tener los dientes puntudos y nos volveríamos los dientes como casi como dientes de animales. Exacto, y es que hay algo que yo quiero defender desde nuestra naturaleza humana, desde nuestra debilidad, y es que nosotras como mujeres claramente estamos sometidas a un estándar de belleza machista, patriarcal, donde incluso el maquillaje responde ante esa aceptación ante el hombre. Yo no digo que yo no lo pueda hacer, yo no digo que yo no haga muchas cosas que responden a ese sistema, pero lo que realmente me molesta es que no podamos ser abiertamente conscientes y decirlo, que es por eso que lo hacemos, y ahora en medio de lo que llamamos una revolución feminista, lo disfracemos de que esto realmente es el verdadero feminismo. No, además, ¿qué es eso, no? O sea, siempre hay que preguntarse, a ver, ¿de dónde viene esta voluntad? No, pues es que, ponele, si son los senos o si son las caderas, caderas muy grandes o senos muy pequeños o senos muy grandes. Bueno, pero ¿te estás comparando con quién? O sea, ¿qué es lo que querés mostrar? ¿Qué es lo que querés encajar? ¿Cómo querés moldear ese cuerpo y con relación a quién? Y es aquí en donde viene la perspectiva feminista o de género. Lo único que nos hace es ponernos unas gafas y nos preguntamos, ok, estamos viendo esta mujer como una mujer, ¿con relación a quién? Con relación a la mirada de los hombres, al escrutinio de la mirada masculina, a la exposición que nuestros cuerpos están, digamos, al cual están sometidos en redes sociales, pero también cuando vamos por la calle. Y ahí se relaciona también todo el tema de si nos depilamos, si no nos depilamos, si nos cortamos el pelo, si nos rapamos, o sea, cómo cada decisión estética del cuerpo de la mujer, las arrugas, o sea, todo lo del cuerpo de la mujer, cómo está completamente moldeado por una mirada que nos obliga a querer encajar. Y cómo nos habituamos cotidianamente Eso. al dolor, al dolor Exacto. físico, a la crueldad, al ser mutiladas, como un poco como lo que veníamos hablando al principio, cuando a uno le cuentan, si a mí me contaran esa historia, es que una mujer para poder que le quedaran los zapatos se mutiló los pies, se los cortó porque no Terrible. entraban, yo diría, pero qué vieja loca. Pero resulta que cuando una mujer me dice, es que fui para que mi nariz estuviera más respingada, o es que fui para que mis senos fueran más redondos, o es que eso me parece normal. Y me parece que además es una mujer supremamente independiente, Ajá, supremamente emancipada. segura de sí misma, de su cuerpo. Exacto. Yo digo, ¿en qué mundo estamos viviendo todavía? Esto no ha cambiado. Sí, no, total. De Seguimos hecho, sí, viviendo tal la cual. Cenicienta. Lo que pasa es que no nos hablamos, no nos ponemos desde la mirada de los pies, entonces es como que no nos incomoda tanto porque nada más nos han acostumbrado que hay ciertas partes del cuerpo que son más sexualizadas que otras. Y entonces hay unas en donde es como, pero por supuesto, por ejemplo, el tema de la cirugía de los labios vaginales. O sea, aquí, o sea, ¿por qué? Además que se me viene a la cabeza algo que mencionabas en algún momento, no sé si fue en el episodio anterior, es del hecho de estar dormidas, como la bella durmiente. Si te pones a ver en estas cirugías, estamos dormidas. Siempre estamos dormidas para poder satisfacer al hombre, porque es, a ver, mujeres, amigas, queridas, no las estoy juzgando, pero tienen que saber que si ustedes se han operado, que si yo me he operado, que si yo me maquillo, que si yo hago muchas cosas, porque yo también las hago, responden a un sistema patriarcal. Eso no evita que yo las deje de hacer, pero al menos mencionarlas, decirlas en voz alta, estar consciente, cuestionarlas, eso puede cambiar el futuro, eso puede evitar que sus hijas, su descendencia, que las próximas generaciones no se sometan a dormirse probablemente para nunca despertar, como la bella durmiente, que tuvo que esperar al beso de un príncipe, si no hubiera llegado no lo hubiera despertado, para nunca despertar por unas setas, por una nariz, porque a ti literalmente te duermen y te hacen firmar un documento que dice, si no despiertas, es tu responsabilidad. Sí. Es decir,
¿En serio no lo estamos viendo No, todavía? no, no, es que está muy naturalizado. Mira, hay una pensadora feminista que yo amo, antropóloga, se llama Rita Segato, y ella tiene una visión muy interesante del tema. Ella habla de cómo nos han acostumbrado a la pedagogía de la crueldad. ¿Qué es la pedagogía de la crueldad según Rita Segato? Es el hecho de que cada día más estemos como con nuestro umbral de soporte frente al dolor ajeno cada vez más lejano, cada vez más fuerte. Es como si tuviéramos tanto callo porque hemos visto demasiadas cosas violentas, hemos visto demasiadas desmembramientos y no estamos hablando de la Cenicienta, estamos hablando de feminicidios, de crímenes sumamente atroces que han sido mediatizados y no solamente contra mujeres, o sea, Rita Segato lo amplía, incluso cuando dice, fíjense cómo nos mediatizan las guerras, cómo nos muestran bombardeos en directo de pueblos y luego nos dicen, murieron tantos niños y tantas niñas y tantas mujeres y tantos no sé qué. Y claro, es como que cada vez más la crueldad humana llega a un umbral más bajo y cada vez más nosotros, al estar tan acostumbrados y tan acostumbradas a ver esta mediatización de la crueldad, pues es como que ya nos volvemos un poco em, como si estuviéramos anestesiados, como si ya, bueno, es que esto está cruel, pero realmente no sé si está más cruel que lo que vi antes. No sé si es más cruel esto o si el desmembramiento de la niña o si haber aprendido que bombardearon a tantas niñas en un solo momento. Entonces, Rita Segato nos habla de esta pedagogía de la crueldad y justamente es como que es la naturalización del horror. Y me hizo recordar esto de un desfile que hubo en París, en donde se realmente se quiso llamar a un montón de influenciadores en un desfile de moda que hubo, de un montón de personas que han intervenido su cuerpo, que han editado su cuerpo, como dice Juli, cuerpos anoréxicos, cuerpos extremos, cuerpos extraños, Es decir, cuerpos. convirtieron el horror en contenido. Exactamente, convirtieron el horror no solamente en contenido, en entretenimiento. Esto era un Ok. desfile de moda y ¿En llegan París? en París y llegan un montón de personas y se vuelve entonces ya como, ok, si esto es lo que yo estoy acostumbrado a ver y hay Claro. como contenido explícito de dominación sexual en el contexto de los Epstein Files, de la guerra en Gaza, del genocidio en Gaza, no la guerra en Gaza, del genocidio en Gaza, de lo que está sucediendo en el mundo. Y dentro de ese contexto además me quieren mostrar un desfile de moda en donde ya no son cuerpos humanos naturales, sino cuerpos humanos intervenidos, deformados. Pero mira que esto fortalece esta tesis que planteábamos al inicio de hablar sobre que esto fue mi elección, ¿sabes? O Ajá. sea, es el precio que pagamos por ser amadas, por ser aceptadas, se opaca bajo la máscara de la libertad, de la elección, del consumo, Tal cual. ¿sabes? Estamos otra vez vistiendo el precio que estamos pagando, que era el mismo de la Cenicienta hace cuántos años que fue escrita, hace cuántos años que fue narrada también por Disney después, pero sigue siendo el mismo cuento. Estamos sometiéndonos a mutilaciones, estamos sometiéndonos a la espera, estamos sometiéndonos a una cantidad de cosas, pero ahora es mucho más complejo porque lo estamos vistiendo de libertad. Sí, es eso, como la cultura nos enseña que ese cuerpo fallido tiene que arrepentirse, editarse, corregirse, maquillarse, depilarse, castigarse, jamás aceptarse, ¿no? Y creo yo que por eso tenemos que construir, como diría Rita Segato, contrapedagogías de la crueldad, desde la poesía, desde el performance, desde los ensayos feministas. Tenemos que rehumanizarnos y entender que nuestra diversidad corporal forma parte de la famosa diversidad que tanto estamos pidiendo, pero es que es como si nos dijeran, es como si nos dijeran por un lado, sí, sí, tenemos que aceptar que somos diferentes, pero lo reducimos a solamente un cierto tipo de diferencias, pero luego nos quieren encasillar dentro de un solo molde estético eh, y como dentro de lo que es el deber ser de ser mujer, ¿no?
a mí esto me hace pensar también en la anestesia emocional. Sí. Digamos, cuando nosotras como mujeres estamos dispuestas, salud, cuando nosotras como mujeres estamos dispuestas a intervenir nuestro cuerpo, salud, a intervenir nuestro cuerpo, a moldearlo frente a las expectativas que tienen los demás de nosotros. em, este precio a pagar por ser amadas o aceptadas se puede opacar debajo de la máscara, como tú decías ahora, de libertad, elección o de consumo, ¿no? Sí. Sí, eso es muy fuerte porque esta nueva pedagogía de la crueldad nos sigue enseñando si tu cuerpo no entra en ese formato, no eres completa, no eres deseable, no eres válida. Y esto sigue siendo el estándar por el que nos seguimos rigiendo las mujeres el día de hoy, que al final responde a un sistema patriarcal, donde son ellos los que aprueban y desaprueban quiénes somos bonitas y quiénes no. Porque si todo se vuelve ficción, todo se relativiza. Y si todo se relativiza, entonces todo es formateable. Es decir, que el horror se vuelve contenido. Total. Como hablábamos ahora, el caso de esta mujer, Tengo que meterlo a Noelia. colación. En Noelia. No quiero entrar en otras aristas del caso que son muy sensibles, pero a mí me sorprendió cómo esta pedagogía del horror de la que habla Rita Segato se vio ejemplificada, se vio muy bien ilustrada en el caso de Noelia. No sé si los que nos escuchan saben, una mujer española de 25 años que pidió y le fue otorgada la eutanasia por el gobierno español, por el Estado. De acuerdo. Pero esto, Lini, fue un reality. Esto fue, básicamente nos faltó votar para ver si estábamos de acuerdo en que le dieran o no le dieran la eutanasia. Esto es, esto es consumo del dolor humano. Claro. Es el consumo del horror y del sufrimiento humano en streaming. Pero lo más triste es que tal cual como lo que venimos diciendo, el precio que pagamos es la ilusión de creer, entonces Que digamos que es una decisión personal. Estamos hablando de que la decisión de ella de morir o no. Y estamos creando un reality al mejor estilo del Gran Hermano. Me hace pensar siempre que el cuerpo de la mujer sigue siendo dominio público, sigue siendo Por supuesto. un cuerpo del que todos y todas podemos opinar, del que todas y todos y todes podemos decidir. Y todo esto responde a lo que hemos vivido antes, lo que decías, era una estética, la estética ha cambiado con el tiempo porque son los hombres los que lo han decidido y nosotros seguimos adaptándonos a esa estética, pero lo más peligroso de este tiempo es que nos vendieron la idea sumamente peligrosa de que es nuestra decisión, de que es nuestra libertad como mujer, de que esto es feminismo. No, es que además esto, mira, me hace pensar que lo que vimos en el cuento, en la película, en la mediatización del caso de Noelia, como en el desfile de moda de París, en las redes sociales, no se trata solamente de estética o de decisión propia. Es como que el cuerpo se convierte en un contenido posmoderno. Se nos invita, no se nos está invitando a sentir, a solidarizarnos, a ver en el dolor ajeno algo. Se nos invita es a ver, a desplazar, a producir nuestra propia imagen. Entonces, en cualquier caso, es como que nos invitan a ponernos un espejo al frente, pero no desde la empatía, sino como desde el morbo, desde vamos a mediatizar este sufrimiento, ¿no? Y la pregunta que aquí me surge es, ¿y qué pasa si el cuerpo doloroso, mutilado, el cuerpo que compite por el príncipe o este cuerpo ultrajado por los príncipes que violaron masivamente a Noelia, en este caso, se vuelve un formato más? Nosotras aquí en este espacio, las bien portadas, queremos justamente quebrar eso, interrumpir la anestesia, volver a sentir y preguntarnos qué es lo que estamos dispuestas a pagar para parecer amables, para parecer que encajamos. ¿Cuál es el costo que sostiene el amor que nos vendieron y que estamos viviendo hoy en día? Totalmente. Y yo tengo una pregunta más cruel, porque eso que dices es lo que yo quisiera que pasara,
es lo que yo quisiera que nos preguntáramos, pero lo que me parece a mí que seguimos viviendo y que seguimos habitando es que nuestro cuerpo sigue siendo un producto. Y si nuestro cuerpo sigue siendo un producto, ¿quién es nuestro cliente? ¿Y quién define nuestro precio? Los puteros. Obvio, los puteros. Los puteros. Pero es que, Juli, es que es eso, o sea, ¿quién define nuestro precio? Pues todos los que están dispuestos a comprarnos como si fuéramos mercancía, como si fuéramos el último iPhone o el último Tesla o el último Toyota, o sea, somos una cosa. Te voy a hacer una pregunta para cerrar esto. Yo no sé si vos sabes, bueno, yo he trabajado mucho en publicidad, entonces sé que los productos, de acuerdo a su valor percibido y a su, digamos, a su necesidad en el mercado de la oferta y la demanda, están ubicados en góndolas diferentes. Entonces, cuando entras a un supermercado, si la góndola está A la altura del ojo. a la altura del ojo, es porque claramente el producto o está pagando más o es más apetecido y genera más ganancias. Sí. Entonces, si vos estuvieras en una góndola hoy, ¿en qué góndola estarías? Yo creo que yo estaría en la última. O arriba, por allá arriba. O de pronto no estarías. ¿Y vos? No he podido vender el producto. Ay, muy bueno. Bueno, esto fue... ¡Ay! Esto fue Está bien. el episodio de... No, esto fue el segundo episodio de Las Bien Portadas. Por favor, síganse portando bien. Pásenla mal. ¿Cómo es que No sé, parece es una tía. Tía, bueno, pero eso no lo pongan porque eso es un comentario muy machista. No. Pórtense mal para que la pasen bien. Y sigan con nosotras todas y todos los bien y las bien portadas.